Buenos días a todos. Ante todo, José, muchas gracias por la invitación para participar de este panel. También a Alejandro y a Eliae por la oportunidad del lugar y el ámbito académico que siempre suma, y así que bueno, gracias por la invitación. En estos 15 minutos nuestra idea no era hablar sobre la empresa o sobre don Mario, sino tratar de compartir con ustedes una visión desde una empresa de tecnología, desde una empresa de provisión de tecnología al agricultor, cómo vemos la proyección en la producción de soja, no solo en la Argentina, sino en la región. Y ahí lo ponemos bajo un título, de alguna manera, para desafiar a este año, que es un año de récord de producción de soja, y es que lo llamamos cómo superar la actual cosecha récord de soja al 2020 en un marco sustentable. Recalcando el término sustentable porque sin duda, y ahora lo vamos a ver un poco, es lo que tratamos de compartir con ustedes, esta cosecha récord sin duda ha tenido una gran ayuda climática, y el clima ha sido sin duda lo que ha permitido llegar a estos récords de producción y no tantas prácticas de lo que vamos a compartir en esta presentación. Un poco yendo al marco general, esto digamos hace a toda presentación cuando uno habla de producción, la demanda creciente de alimentos, una superficie escasa, y de alguna manera compartir con ustedes que hay dos caminos para aumentar la producción. Por un lado es la superficie y por el otro lado es la productividad por hectárea. En el caso del aumento en la superficie, que sin duda está muy ligado a la rentabilidad del agricultor y al valor del precio del commodity, si tomamos los tres países más importantes en la producción de soja, los Estados Unidos, Brasil y Argentina, y analizamos la superficie actual y tratamos de proyectar a 5 años cuál es la posibilidad de crecimiento desde el área, vemos que los Estados Unidos tiene prácticamente cero posibilidad de crecer, fruto de que prácticamente toda la zona agrícola ya está explotada, inclusive hay riesgos de que disminuya el área por las urbanizaciones. Este año se hablaba de que por primera vez la soja podía superar al cultivo de maíz en superficie, que terminó, entiendo que no siendo así, por lo tanto hay muy poca flexibilidad en los Estados Unidos en aumentar la producción por el lado del aumento en el área. El segundo país está Brasil, que está alcanzando a los Estados Unidos en términos de superficie de producción, es Brasil, 31 millones de hectáreas. Brasil viene creciendo en estos valores de commodities alrededor de 1 millón de hectáreas por año, por lo tanto hacemos esa proyección de crecimiento, es decir, que en 5 años se puede ir a 36 millones de hectáreas, y eso representa un 16% de crecimiento. De vuelta, sin duda, el precio del commodity y algo los costos, pero fundamentalmente el precio del commodity es lo que va a desacelerar o acelerar este crecimiento. Y por último, Argentina, con 20.5 millones de hectáreas, la vemos creciendo en 1 millón de hectáreas en los próximos 5 años, con un valor del 5%, fundamentalmente porque no hay mucha zona para crecer, y si se crecería sobre otros cultivos, con lo cual empeoraría mucho más la situación actual de rotación entre soja y otros cultivos. Cuando analizamos los otros jugadores en la producción de soja, me olvidé de comentar que esos tres países contribuyen en casi el 80% de la superficie de la producción total de soja, con lo cual la incidencia es muy alta. Y si tomamos solo Sudamérica, y no es un dato menor, estamos hablando del 60% de la producción de soja del mundo, con lo cual la región sin duda para el mundo es el número 1 en producción de soja. China tiene una superficie de 8,5 millones de hectáreas, la vemos decreciendo porque China no ha nominado a la soja como un cultivo estratégico, sí lo hizo con el arroz, el trigo y el maíz, con lo cual lo vemos decreciendo en favor de esos tres cultivos. La India lo vemos estable por problemas internos, minifundios, etcétera. Paraguay, un país vecino, lo vemos creciendo en 500.000 hectáreas. Paraguay, en esto de la sustentabilidad, y quienes lo conocen, realmente debe ser el país que más riesgo tiene de no tener una producción de soja sustentable, porque prácticamente es un monocultivo. De las 3,5 millones de hectáreas se hacen safrinha de soja, es decir, soja sobre soja, en unas 600, 700.000 hectáreas. Eso ha hecho que los rendimientos, cuando el año climáticamente no es bueno, se caigan sensiblemente, y que tengan problemas agronómicos como presión de una enfermedad muy importante que es la roya,
que casi se les está haciendo inmanejable fruto de este monocultivo, del exceso de soja, no solamente en el verano, sino también en el invierno. Y por último, Ucrania, un país que produce hoy 1,5 millones de hectáreas, la vemos también creciendo con toda su problemática. Con Rusia también, país vecino, ayuda en la producción de soja, pero toda la problemática social, de guerra, etcétera, no lo vemos como un país que crece en la producción de soja. Y por último, África como continente, que uno siempre tiene la expectativa de que África, por las condiciones ecológicas para producir, para hacer agricultura, puede ser un continente que se sume a los países productores de alimentos, pero lo vemos en este lapso de 5 años y nuestra experiencia en Sudáfrica nos dice que es poco probable que África en un término de 5 años sea un jugador importante en la producción de soja por los problemas de logística, no tienen ni cultivares adaptados para las diferentes zonas, con lo cual hay una problemática que creemos que en 5 años no se va a solucionar. Tratando de ser acá bastante conciso, ahora vamos a hablar de la parte del aumento de la producción por la productividad por hectárea. Ya dejamos lo que es área, superficie, en donde vemos que el país que más posibilidades tiene de crecer es Brasil. Pasamos al segundo factor de crecimiento en la producción, que es la productividad por hectárea. Para simplificarlo, la productividad por hectárea se puede definir en un 50% aportado por las prácticas de manejo y en un 50% aportado por la tecnología, germoplasma y biotecnología. No quiero entrar en esto, pero hoy el cultivo de soja tiene dos componentes tecnológicos, la genética y los eventos transgénicos. Eso sumado es lo que termina dándole al productor la posibilidad de ir mejorando sus rendimientos año tras año. En lo que es ganancia genética, y de esto es lo que hace don Mario, digamos, obtiene variedades que cada año son mejores o pretendemos que sean mejores, y esto es lo que nosotros llamamos ganancia genética, y este cuadro puede mostrar que en 16 años la ganancia genética ha sido de 1,63%, es decir, que todos los años el mejoramiento genético aporta una ganancia del 1,63% en la mejora de la productividad. Si tomamos un trabajo del Ministerio de Agricultura del año 94, esto es para Argentina, del 94 al 2010, es decir, 16 años, y vemos el incremental en el promedio de Argentina, podemos inferir que ese aumento fue del 42%. Si al 42% le restamos lo que acabamos de ver de ganancia genética, podemos decir que el aporte por las prácticas agronómicas, por lo que hace al manejo, fue del 19%, que estamos cerca de ese 50% que aportaba cada una de las prácticas. Llegamos a una conclusión de que hay una ganancia anual por productividad en Argentina en ese periodo de tiempo del 3% anual. Que después del año 2010 ha habido un achatamiento, y eso en muchos congresos técnicos es un tema muy vigente hoy, de que la soja en Argentina ha tenido un estancamiento en la evolución del rendimiento, y seguramente, en nuestra opinión, es más por el lado de las prácticas agronómicas que por la disponibilidad de genética que pueda capitalizar la productividad. Ahora, ese 3% de incremento por la productividad, que para Argentina sería el camino que tiene para aumentar la producción, porque la superficie no es el camino que tiene, está, en nuestra opinión, muy vulnerable, fundamentalmente por la situación del marco de las tecnologías y del marco de las prácticas agronómicas. Es decir, hoy en Argentina ese 3% es difícil de sostener, porque tenemos un número de legalidad en la semilla que se le provee a los agricultores muy bajo, que hace que las inversiones en tecnología estén deprimidas. Cada vez hay menos interés en invertir en Argentina en mejoramiento en biotecnología. Hoy estamos viviendo, todos ustedes están al tanto, la problemática de la tecnología intacta de Monsanto, que hay un sistema de captura de valor que está siendo objetado, el gobierno empezó a opinar, pero tampoco hay una solución en proveer de un marco legal que haga que no solo Monsanto, sino un montón de otras empresas que pueden tener tecnologías, vengan a Argentina, las aporten, las introgresemos a los germoplasmas, y de ahí le podemos dar al productor un producto más competitivo. Es decir, el marco legal para las inversiones en tecnología en Argentina hoy realmente está muy complicado. Tal vez
es el país de los 5 países sojeros sudamericanos que menos legalidad tiene, con lo cual es un llamado de atención a la luz amarilla que en cada oportunidad que tenemos lo decimos porque puede estar comprometiendo el flujo de tecnología para Argentina. Y con respecto a las prácticas agronómicas, sin duda quien está en el sector ve que hoy la matriz productiva argentina tiene una problemática de 60% es sobre campos alquilados en donde hay contratos de un solo año, con lo cual se termina empezando a controlar las malezas tarde, no se fertiliza, es decir, hay toda una problemática que es más un negocio de oportunidad que un negocio pensando en la sustentabilidad de los recursos naturales. No hay, falta un estímulo en la reposición de nutrientes, falta un estímulo en las rotaciones. Esto realmente hoy Argentina tiene 20 millones de hectáreas de soja y solamente tiene 5 millones de hectáreas de gramíneas. Cualquier cuenta que hagamos realmente marca lo poco sustentable que es mantener los ritmos de producción y poder superar esa productividad de este año de 57 millones de toneladas si no es cambiando los factores agronómicos que hacen a la producción, que haya un estímulo a rotar con maíz y trigo, que haya un estímulo a usar más fertilizantes y sin duda la política de alquileres, que algo hay que hacer porque si no la productividad en la medida que el año no se dé viene cayendo significativamente. Y acá hago algunos números, me parecía interesante siempre poner algunos números en la medida que estos dos factores, digamos, el marco legal para incentivar flujo de tecnología para el cultivo de soja y por otro lado prácticas o buenas prácticas que hagan una rotación que permita tener un recurso por más tiempo, que la productividad no se caiga, con políticas que puedan generar una mayor fertilización en soja, creemos que sensiblemente va a mejorar la economía para el país, y acá hay algunos ejemplos de que si estas prácticas se dan, con pasar de un 3%, un 5% de ganancia entre el manejo y la mejora tecnológica, fíjense que se le agrega al país 230 millones de dólares por año en concepto de divisas. Si somos un poquito más conservadores y estimamos un 7% de ganancia anual en la productividad, estamos hablando ya de más de 400 millones de dólares. Y si somos optimistas pero realistas, porque esto es posible, un solo dato, una soja sembrada sobre maíz produce 500 kilos más que sembrada sobre monocultivo de soja. Esos 500 kilos hablan de un 15% más de productividad, con lo cual llegar a un 10% más de productividad con un manejo más racional de los recursos no es ninguna locura, es muy realista. Y ahí estamos agregando 690 millones de dólares más a la economía del país. Por lo tanto, para aportar en este evento que hablaba de las perspectivas para 2020, nosotros desde una empresa tecnológica creemos que es totalmente viable poder superar o mantener estos niveles de producción, estos cerca de 60 millones de toneladas de soja, pero si cambiamos la estructura, por un lado el marco legal para las tecnologías, que está en una crisis muy profunda. Tengan en cuenta que la ley que es el marco para las obtenciones vegetales es del año 73, tiene más de 40 años, con lo cual hace 40 años no había biotecnología, la escala de la agricultura era otra, la realidad era totalmente diferente y seguimos con un marco que está totalmente obsoleto. Eso hace también, al no ayornar esa ley, que haya un conflicto entre la biotecnología y el germoplasma y nos esté pasando lo que pasa hoy con Intacta, que de repente no sabemos si las tecnologías van por ley de patentes, van por la ley de semillas, si van juntas, si van separadas, y estamos en medio de un caos que el agricultor no entiende nada, las empresas no entendemos nada y el Estado que empieza recién ahora a tomar un poquito de rol como para poner claridad sobre esto. Y por el lado de las prácticas agronómicas, sin duda, también toda esta racionalidad es la que nos va a permitir superar o mantener los 57 o 60 millones de toneladas de soja. Y de vuelta, desde una empresa de la tecnología llamamos la atención, prendemos una luz amarilla, que de no solucionar estos problemas podemos estar en seria crisis de productividad para hoy el cultivo de soja, que es lo que aporta mayor cantidad de divisas para nuestro país. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias, Gerardo.